Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bueno. Bienvenidos a todos y a todas a este directo de Historia de España para selectividad. Hoy vamos a repasar los temas de Primo de Rivera y de la Segunda República. ¿Cuál es la función cuál es el objetivo de este directo? Bueno, el objetivo de este directo es que os sirva de repaso. Repasar las ideas principales de cada tema para que así eso te sirva un poquito más a la hora de estudiar y te facilite más el tema. Siempre digo que es importante comprender y luego estudiar de memoria, porque si tú comprendes bien el tema y luego te lo vas a estudiar mejor de memoria, si te lo estudias de memoria sin comprenderlo, lo más probable es que luego metas la pata en el examen. 95 personas en directo, madre mía. Bueno, un saludo a todos. Quiero que este directo sea breve, quiero que este directo sea funcional, sea claro, así que vamos a no irnos por las ramas, ¿vale? Por 100 personas en directo, madre de Dios. Decía, muchas gracias a todos los que habéis compartido mi historia. Muchísimas gracias de corazón. Me había ayudado, bueno, en cosa de 2 o 3 horas, me han seguido más de 100 personas. Eso no me había pasado nunca. Nunca, ¿eh? Y de todo eso gracias a todo lo que habéis compartido. ¿De acuerdo? Voy a empezar a explicar el primer tema de Primo de Rivera. Y luego intento leer los comentarios, ¿vale? No quiero leerlos todos para que esto sea rápido, sea ligero y os pueda ayudar a estudiar. Bueno, vamos a hablar del tema de Primo de Rivera. Vamos a ver. Si este tema os cae de desarrollo, cuidado. Este es el tema más corto del siglo XX. Y si vais a los apuntes que yo tengo para descargar, el tema es muy breve. ¿Qué te quiero decir? Que no resumas más. ¿De acuerdo? Este tema ya te lo he dado yo resumido, no lo resumas más. Eso, primera cosa que quería señalar. Segundo, cuando hagas un tema de desarrollo es importante que al inicio del tema de desarrollo hagas un pequeño índice de lo que vas a desarrollar. Eso el corrector te va a dar besos. O sea, el corrector cuando vea ese pequeño índice al comienzo del tema de desarrollo va a flipar, te va a dar 9 puntos ya de por sí. Entonces, haz ese pequeño índice al comienzo del tema. Y bueno, vamos a hacer el pequeño índice, estamos hablando de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. ¿Cuáles son los puntos a tratar en ese tema? Tenemos que hablar de la introducción, del golpe de Estado y su aceptación, del directorio militar, del directorio civil, de la política económica y social, de la oposición a la dictadura y la caída del régimen. 7 apartados, repito. Tenemos que hablar de la introducción, tenemos que hablar del golpe de Estado y su aceptación, del directorio militar, del directorio civil, de la política económica y social, de la oposición al régimen y de la caída, perdón, de la oposición a la dictadura y de la caída del régimen. Bien, estos son los puntos a tratar. Ahora que están claros, vamos a empezar con la introducción al tema de Primo de Rivera. Bueno, ¿por qué llega la dictadura de Primo de Rivera? ¿Por qué llega la dictadura? Bueno, pues hay que decir que llega porque el periodo anterior a Primo de Rivera, y aquí yo te haría una pregunta. A ver, vamos a empezar ya fuerte. Señores, ¿cómo se llama el régimen anterior a Primo de Rivera? Venga, responderme, ¿cómo se llama ese régimen anterior a Primo de Rivera? A mí me tardan a llegar las respuestas, pero a ver si sois capaces de decírmelo. Antes de Primo de Rivera había un régimen, ¿vale? ¿Cómo se llamaba ese régimen? Se llamaba el régimen de la... Quiero leerlo ahí, nadie me escribe. ¡Ah, no! ¡No! Restauración. Ana Jimeno. Muy bien, aprobado en selectividad. Muy bien, ya tiene un 9 en selectividad. Restauración. Por favor, los que habéis dicho república, estudiad mucho, ¿vale? Señores, antes de Primo de Rivera había un régimen que se llamaba la Restauración. Bueno, pues ese régimen había fracasado, había sido fail total. Entonces, debido a que la Restauración había sido un fail, pues llega un dictador y todo el mundo se abraza a ese dictador, ¿de acuerdo? Entonces, la dictadura llega un poco como consecuencia del fracaso de la Restauración. Tenemos que decir que antes de Primo de Rivera había habido políticos que lo habían intentado hacer las cosas bien, pero nada. Por ejemplo, tenemos a Antonio Maura, a José Canalejas, que habían intentado reformar el país, pero no lo habían conseguido. O sea, todo había ido mal. Pero es que encima, a comienzos del siglo XX, bueno, esto es una serie de catastróficas desdichas. Eso es España, una serie de catastróficas desdichas. Tenemos el desastre en Marruecos del Barranco del Lobo.
Luego, derivado del desastre del Barranco del Lobo, en Barcelona tenemos la Semana Trágica de 1909. Además, en 1917 hay diferentes crisis. Además, hay un montón de huelgas. Además, en Marruecos se produce el desastre de Anual. O sea, toda una sucesión de crisis. Entonces, la situación está muy mal y por eso está el caldo de cultivo para que llegase un dictador que fuese Primo de Rivera. A todo esto, ¿qué hay que decir? Que el contexto en el que llega Primo de Rivera es el contexto europeo es en el que están arriba el auge de los fascismos, ¿de acuerdo? Por toda Europa cunden los regímenes fascistas y, bueno, pues España es uno más, un régimen fascista más de la lista que teníamos en Europa. Bueno, esta es la introducción, ¿de acuerdo? Esta es la introducción. Vamos a hablar ahora del golpe de Estado y de la aceptación del golpe de Estado. Vamos, este es quizás el golpe de Estado más rápido de la historia. O sea, este es el más limpio y más rápido de la historia porque fue, nada, que dijo Primo de Rivera, oye, que declaro el estado de guerra, y todos dijeron, venga, vale, el poder es para ti. Algo así fue. Fue una cosa veloz. Resulta que la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923... Primo de Rivera declara el estado, bueno, que él era capitán general, declara el estado de guerra y difunde un manifiesto que se llama Al país y al ejército. Y en ese manifiesto, ¿qué decía? En ese manifiesto era un tono regeneracionista. ¿A qué os suena el regeneracionismo? ¿A qué os suena? Pregunta, ¿a qué os suena el tema del regeneracionismo? Esto, si habéis estudiado el tema de la crisis de Cuba, de la guerra de Cuba, ahí se habla del tema del regeneracionismo. Entonces, decíamos entonces, ¿qué más? Ah, sí, en ese manifiesto hay un tono regeneracionista. Y bueno, ¿quiénes apoyan a Primo de Rivera? El rey le apoya, Alfonso XIII, la burguesía apoya a Primo de Rivera, las clases populares también apoyan a Primo de Rivera, el PSOE también apoya a Primo de Rivera, o sea, hubo una aceptación general de esta dictadura y bueno, pues así, por eso digo que llegó rápido y veloz. Y ahora, muy importante, Primo de Rivera, la dictadura tiene dos etapas. Tenemos el directorio militar y el directorio civil. Repito, tenemos primero el directorio militar y luego tenemos el directorio civil. ¿Qué tenemos que decir del directorio militar? Bueno, la palabra lo dice, pues que es un gobierno de militares, ¿de acuerdo? O sea, todos los miembros del gabinete de ese gobierno eran un gobierno de militares. ¿Qué sucede? Bueno, pues como toda dictadura, empieza a haber una represión de las libertades. Empieza, bueno, pues como siempre, como en todas las dictaduras, se censura la libertad de prensa, la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Además, se reprime al movimiento obrero, en especial a la CNT, que eran anarquistas, y al Partido Comunista Español. Y además, se crea una milicia, como decía, anticomunista, ¿no?, que se llamaba el Somatén, que se empieza en Cataluña, pero se expande a toda España. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es el mayor éxito? A ver, pregunta. Otra pregunta por aquí. Señores, ¿cuál es el mayor éxito de la dictadura de Primo de Rivera? A ver si lo sabéis, venga. ¿Cuál es el mayor éxito de la dictadura de Primo de Rivera que se da durante el directorio militar? Venga, vamos a ver quién responde. ¿Cuál es el mayor éxito de la dictadura de Primo de Rivera que se da durante el directorio, el desembarco de Alucema? Muy bien, Edu Mora, muy bien, Joaquín Ochoa, bravo, desembarco de Alucema, veo bien, desembarco, bien, Irene, perfecto. Lo de Telefónica, ahora hablamos de Telefónica, Anabel, que no van mal, fin de la guerra de Marruecos, muy bien, veo que os sabéis el tema. Efectivamente, el gran éxito de Primo de Rivera es poner fin a la guerra de Marruecos en 1925, con el desembarco de Alucema, la derrota del gran líder Abdelkrim. Y ese es el gran éxito de Primo de Rivera. Y ahora vamos a hablar de la segunda etapa de la dictadura de Primo de Rivera, que es el directorio civil, que va de 1925 a 1930. ¿Y qué hay que decir? Bueno, pues que es un gobierno de civiles. Antes era un gobierno de militares y ahora es un gobierno de civiles. Y quería crear un Estado copiado del Estado italiano. Quería crear un Estado fascista al estilo italiano. Para ello, por ejemplo, crea un partido único que se llama Unión Patriótica. Cuidado, no me confundáis con otro. Unión Patriótica. Segundo, crea una Asamblea Nacional Consultiva. En lugar de un Parlamento democrático, crea una Asamblea Nacional Consultiva donde están representados distintos sectores de la sociedad.
y llega a crear un proyecto de constitución. Bien, vamos al último punto, antepenúltimo punto. Política económica y social. Hay que decir que la dictadura de Primo de Rivera coincide con una época de crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debe sobre todo a la inversión en obras públicas. O sea, tened en cuenta que... Voy a abrir la ventana porque me estoy asando de calor. Yo no sé si es la emoción del directo. Esto de ver aquí a 160, más de 160 personas, me emociona. Así que no sé si me estoy asando de calor. Voy a abrir esto. Un momento. Yeah. Oh. Decía... ¿Qué más? ¿Por dónde iba? Se me ha olvidado. Ah, sí. Tema de las obras públicas. Vamos a ver. Cuando se realiza una obra pública, se necesitan a miles y miles y miles de trabajadores. Entonces, ¿qué haces? Baja el paro de una tacada. Bueno, pues esa era la idea de Primo de Rivera. Realizar muchas obras públicas. Segundo, política proteccionista. ¡Wow! ¿Qué es política proteccionista? ¿Qué es política proteccionista? ¿Qué es política proteccionista? La política proteccionista es cuando un país, un gobierno, pone unos altos aranceles a productos de fuera para proteger la industria interior, que es lo que Donald Trump está trayendo de nuevo a Estados Unidos. Tenemos entonces, hemos dicho, la política proteccionista. ¿Y qué hace? Crea monopolios estatales. Y alguien ha dicho ya algún monopolio estatal. Por ejemplo, Telefónica. Telefónica se crea en época de Primo de Rivera. También se crea Iberia. También se crea una empresa petrolera que se llama CAMSA. O sea, todos estos monopolios han sido del gobierno hasta hace 10 o 15 años. 15 o 20 años, mejor dicho. Pero estos monopolios han sido del gobierno hasta hace 4 días, pero ya se han ido vendiendo, ya no son del gobierno. Pero bueno, se crean en época de Primo de Rivera. También hay que decir que el final de la dictadura de Primo de Rivera coincide con un gran desastre económico. ¿Cómo se llama ese desastre económico que pone fin a este crecimiento económico y que viene de fuera? Profesor inquieto, hijo de Dios. ¿Cómo se llama ese desastre económico? ¿Cómo se llama ese desastre económico que viene de fuera y pone fin al progreso económico? ¿Cómo se llama? Señores, atentos, os voy a desconcentrar algunos. Crack del 29, ya, Joaquín Ochoa, muy bien. PMP, muy bien. Andreu, muy bien. Crack del 28, te habrá equivocado, ¿no? Crack del 29, muy bien. Pablo, vale, veo que hay gente atenta. Desastre, bueno, crack del 29, querrás decir, ¿no, Paula? Crack, muy bien, vale. Antonio, yeah, ay, qué bien, estáis atentos. Sí, yeah. Por cierto, me haría ilusión, ¿podéis hacerme un favor? Que alguien haga una captura y luego me la envíe, porque no sé si alguien con 2.500 seguidores consigue 160 personas en un directo y estoy emocionado, estoy muy emocionado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de la oposición a la dictadura, ya estamos terminando el tema. Bueno, pues gente que se opone a la dictadura, tenemos políticos de la Restauración como Niceto Alcalá Zamora, tenemos a Manuel Azaña, un republicano histórico. También tenemos a Alejandro Lerroux, otro republicano histórico. Tenemos parte del ejército, también protagoniza una dictadura un golpe de Estado contra el dictador. Sí, así como suena, dentro del ejército hay un golpe de Estado contra el dictador, como es la Sanjuanada. Tenemos también que hubo un gran líder, el líder de la generación del 98... Sí, el líder del 98, sí. El gran líder del 98 se opone contra Primo de Rivera. ¿Cómo se llama ese intelectual que se opone a la dictadura de Primo de Rivera, líder del 98? A ver quién me lo dice, Venga. ¿Quién me dice cuál es el gran líder de la generación del 98 que se opone a la dictadura de Primo de Rivera y que es exiliado, que se tiene que exiliar? Unamuno, muy bien, Lau, muy bien, PMP. Muy bien, Adrián, yeah. Bien, Irene, bien. Veo que hay gente... este tema ya lo sabéis. O sea, muy bien, Cintia, pero bueno, si este tema lo sabéis, vais a sacar un 10. Para 10, ¿qué hacéis? Entonces, ¿por qué veis el directo si ya lo tenéis, o sea, todo el mundo respondiendo? Madre mía. Muy bien. Me siento orgulloso de la audiencia que hay aquí. Soy unos cracks. Bueno, ¿quién más se opone a la dictadura de Primo de Rivera? Los nacionalistas catalanes. Y ya para terminar, la caída del régimen. Bueno, hay que decir que a partir de los últimos años empieza a haber decae el apoyo a Primo de Rivera. La burguesía le retira el apoyo. Dentro del PSOE también ya se empiezan a estar descontentos con Primo de Rivera y empieza a decaer su apoyo. La CNT, que habían intentado reprimirla, no pueden con ella. Y Primo de Rivera, en enero de 1930, dice, ahí os vais, y se va a París y muere unos meses después
probablemente de pena, bueno, no lo sé si, no, de pena no murió, pero en enero de 1930 Primo de Rivera se exilia a París. Y bueno, ¿qué dictador sustituye a este dictador? Alfonso XIII nombra a otro dictador para sustituir a Primo de Rivera. Estamos hablando de Dámaso Berenguer. Y atención, quien me responda a esta pregunta ya tiene un 10 en selectividad. O sea, no tiene que ir al examen, tiene un 10 ya. O sea, ahora sí que sí. Esta pregunta es muy difícil. ¿Qué pacto prorrepublicano se establece durante el periodo de Dámaso Berenguer? Repito, durante la dictadura de Dámaso Berenguer se establece un pacto prorrepublicano y antimonárquico. ¿Cómo se llama ese pacto? Que me lo digáis. Madre mía, madre... Muy bien, muy bien, muy bien, Aitana, muy bien, Joaquín Ochoa, muy bien, Jordi. Pacto de San Sebastián. El pacto de San Sebastián se establece en esta fecha. ¿Y por qué subrayo esto? Porque en el tema que viene, el tema siguiente, es muy importante. Y luego tenemos que decir que en febrero del 31 se sustituye a Dámaso Berenguer por otro dictador que es Juan Bautista Aznar. Y Juan Bautista Aznar tiene un encargo, que es restablecer, hacer un calendario electoral para restablecer la restauración. ¿De acuerdo? ¿Y por qué elecciones empiezan? Empiezan por las elecciones municipales. Pensaban que como los caciques, a través de los caciques, se podía controlar el resultado electoral, pues entonces deciden convocar unas elecciones municipales y así manipularlas. Pero esto salió rana. ¿Cuándo se convocan esas primeras elecciones municipales? El 12 de abril del 31, ¿vale? Y bueno, ¿qué pasó en esas elecciones municipales? Que adquiere eso un carácter plebiscitario. O sea, había que decidir qué alcalde elegir, pero al final la cosa se acaba debatiendo entre si monarquía o república. ¿De acuerdo? Sabéis que la mayoría de las candidaturas ganadoras fueron monárquicas, pero en las capitales ganan las candidaturas republicanas. ¿De acuerdo? Y bien, hasta aquí el tema de Primo de Rivera. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. No llevo mucho, 20 minutos creo que llevo, ¿no? O menos de 20 minutos. Bebo agua. Me vaya a disculpar, pero no puedo y no estoy leyendo los comentarios. Y creo que es mejor que no los lea porque si no me desconcentro. Si no, no hay Dios que se concentre. Veo que estáis respondiendo muy bien a todo lo que... bueno, pues voy a seguir mientras me están llegando WhatsApp privados, me cachis en la mar. Bueno, pues vamos a seguir con el tema siguiente. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Vais bien? ¿Vais bien? Me meto en el tema siguiente. ¿Hay ganas? O sea, qué planazo, ¿eh? Domingo por la tarde, escuchando un directo de Historia de España en Instagram. Esto es un planazo, o sea, a mí que no me digan otra cosa. Piscina, Netflix, videoconsola. No, hombre, no. Un directo aquí en Instagram con el profesor inquieto, Venga, os queda una semana. Bueno, a algunos os quedan unos días y a otros quedan una semana. Pero una semana vais a tener ya unas vacaciones, vais a tener 3 meses de vacaciones. 3 meses de vacaciones, así que mentalizaros con eso, y ahora mismo toca lo que toca, que es estar aquí estudiando, es normal, no pasa nada, es lo que toca, tío. O sea, primero cuando toca vacaciones y ahora pues nos toca aquí empeñarnos y eso es lo que pasa, y eso es lo que hay, y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Así vamos por etapas. Bueno, vamos a hablar de la Segunda República. Como siempre, vamos a hacer una introducción, vamos a hacer un repaso al índice que debéis colocar al comienzo del tema de desarrollo. Repito, al comienzo del tema de desarrollo, colocar un pequeño índice. Y aquí están los siguientes ítems. Tenéis que hablar de la introducción, tenéis que hablar de los inicios del nuevo régimen, tenéis que hablar del bienio reformista, del bienio de derecha y del Frente Popular. Repito, introducción, inicios del nuevo régimen, bienio reformista, bienio de derecha y Frente Popular. Esos son los ítems que tienes que tratar en este tema. Bueno, pues vamos a hablar de la introducción. ¿Por qué llega la República? Bueno, pues porque la monarquía había fracasado. La monarquía había sido un desastre. Alfonso XIII... ¿qué voy a decir de Alfonso XIII? Es que estamos en directo y no sé si decir las palabras. Pero Alfonso XIII no fue una buena persona. Vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Al margen de si eres monárquico o republicano, que es otro debate. Alfonso XIII en sí, como persona, el hombre carecía de valores, carecía de principios, y lo voy a dejar ahí, ¿vale? Creo que en el podcast sí entro en profundidad.
Entonces, la monarquía entra en crisis, y debido a la crisis de la monarquía, pues llega la república. Y la república se recibe con ansias de cambio. La república se recibe con esperanza. Las clases populares ven en la república, bueno, pues la esperanza que va por fin a cambiar las cosas a mejor. Problema, no funciona. La Segunda República no funciona. El experimento falla. Como tantas veces en España, cada cosa que se intenta falla. ¿Por qué? Por un lado, la polarización ideológica. O sea, los extremos estaban muy polarizados. Por otro lado, las clases populares demandaban, no estaban contentas con las reformas que había. Además, hubo resistencia de los grupos de derecha a las reformas que el gobierno republicano intentaba iniciar. O sea, esto al final se intentó, hubo muy buenas intenciones, pero de nuevo salió mal. Vamos a hablar de los inicios del nuevo régimen, vamos a hablar de la proclamación de la República. ¿Y qué voy a decir? Lo mismo que he dicho antes. Voy a repetir lo mismo que he dicho antes. Sí, otra vez lo voy a repetir y tenéis que ponerlo en el tema. Si os cae, tendréis que repetirlo otra vez. Ya hemos hablado del pacto de San Sebastián del agosto de 1930, que era un pacto republicano y antimonárquico. Ya hemos hablado de que a Primo de Rivera lo sustituye Berenguer y a Berenguer lo sustituye Aznar. Ya hemos dicho que Aznar organiza un calendario electoral. Hemos dicho que convoca elecciones municipales. Hemos dicho que esas elecciones municipales tenían un carácter plebiscitario entre monarquía o república. Y llegamos al 12 de abril, ¿quiénes ganan las elecciones? En su conjunto ganan las candidaturas monárquicas, pero en las capitales ganan las candidaturas republicanas. Y eso se interpreta como que España quiere cambio y Alfonso XIII abdica y se larga. Entonces, el 14 de abril se proclama la República. El primer sitio donde se proclama es en Éibar. Se va proclamando por toda España la República y llega y se proclama también en Madrid, en la Puerta del Sol. Repito, 14 de abril del 31 se proclama la República. Y hay que decir que la República nace en el peor de los contextos internacionales. O sea, la República nace en un contexto internacional absolutamente desfavorable y esto también le iba a perjudicar. ¿Qué dos problemas había? Pues por un lado, había regímenes antiparlamentarios. Teníamos el régimen comunista y el régimen fascista, que ambos rechazaban la democracia parlamentaria. Eso tenían en común. Los regímenes fascistas y comunistas rechazaban de plano los regímenes parlamentarios. Y segundo, ya lo hemos dicho también antes, el crack del 29. El crack del 29 sacude la economía mundial, y si la economía española ya era débil, bueno, pues ahora es más débil todavía debido al crack del 29. Y ese es el contexto en el que nace la República, un contexto dificilísimo. Bueno, vamos a hablar del gobierno provisional. Hemos dicho que hubo un pacto pro-republicano, que es el pacto de San Sebastián, y de ese pacto nace un gobierno provisional cuando se proclama la República. Ojo, gobierno provisional que aunaba derechas e izquierdas. ¿De acuerdo? Fijaros quiénes estaban en ese gobierno. Tenemos por la derecha a Aniceto Alcalá Zamora y a Miguel Maura. Por el centro tenemos a Alejandro Lerroux del Partido Republicano. Por el centro izquierda tenemos a Manuel Azaña de Acción Republicana. Por el regionalismo tenemos a Casares Quiroga. Por el PSOE, por ejemplo, tenemos a Indalecio Prieto, ¿vale? ¿Qué les unía a toda esta gente? Que ideológicamente no tenían nada en común. Que eran antimonárquicos. ¿Vale? En este gobierno provisional, siempre en España en la actualidad siempre asociamos que republicano es igual a ser de izquierda, pero se puede ser republicano y ser de derecha, que esta idea nos extraña, pero no, se puede ser republicano y de derecha, y en este gobierno había tanto de izquierdas como de derecha. Bueno, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la República de entrada? Pues el mismo 14 de abril, cuando se proclama la República, atención, a ver si esto suena de algo. El mismo 14 de abril se proclama en Cataluña la República Catalana. El mismo 14 de abril del 31. Primer problema que tenemos. Segundo, el obrerismo radical está más en auge que nunca. Tiene unas demandas muy fuertes y no se contenta. Ese es el obrerismo radical. Por el otro extremo, la Iglesia. La Iglesia tampoco está contenta con la reforma y se opone a todo lo que haga y diga el gobierno. Y para mayor de los desastres, hemos dicho, la República se proclama en abril del 31, pues un mes después, en mayo del 31, estalla el anticlericalismo y se empiezan a quemar iglesias y conventos. Y el gobierno de la República o no sabe o no quiere frenar esos ataques a iglesias y monasterios. Y esto la Iglesia le dice, espérate, te la guardo,
te la guardo, ¿eh? Y entonces aquí se produce ese gran choque entre Iglesia y República. Hacemos un parón. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? Las integrales, sí, ahora empiezo a explicarlas. ¿Tú crees que puede salir la reforma de Azaña? Sí, sí. Y las contrarreformas de Lerroux, como pregunta corta, podría caer perfectamente. Bueno, si está en Andalucía, como pregunta corta, no te va a caer, ¿vale? Si está en Andalucía, no. Seguimos, vamos a hablar de la Constitución del 31. Este gobierno provisional convoca elecciones y empieza a elaborar una Constitución. Bueno, en esas elecciones gana el PSOE, ¿vale? Y, rebobino. Ese gobierno provisional convoca elecciones a Cortes Constituyentes, que las gana el PSOE. Luego segundo quedan los radicales, los terceros quedan los radical socialistas y en cuarto lugar queda el partido de Azaña. Estas Cortes Constituyentes empiezan a elaborar una constitución que se aprueba en diciembre del 31. Y atención, características de esa constitución. La soberanía popular reside en el pueblo y eso se dice de manera expresa y explícita. ¿Por qué es importante decir de manera expresa y explícita que la soberanía reside en el pueblo? ¿Qué es lo contrario a esto? ¿Alguien me sabría decir qué es lo contrario a esto? Si yo digo cuál es el concepto contrario a decir que la soberanía reside en el pueblo, pues tendríamos que decir que es la monarquía absoluta. O sea, tened en cuenta que venimos de la dictadura de Primo de Rivera, que en el siglo anterior había habido una larga lucha entre liberales y conservadores. Es decir, había que decir en la Constitución que quedase claro que la soberanía está en el pueblo, no en un dictador y no en un rey, no, en el pueblo. Y eso se deja de forma expresa y clara en la Constitución. Atención, se reconoce el derecho del voto a la mujer. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En esta Constitución se reconoce el derecho al voto de la mujer. Y ahora, pregunto, ¿en qué año votan por primera vez las mujeres? ¿En qué elecciones votan por primera vez las mujeres? Hola María. Venga, ¿en qué año votan por primera vez las mujeres en España? Vamos, en el 33, muy bien, en el 33, yeah. Exacto, así que en 1933 por primera vez las mujeres pueden votar en España. ¿Qué más? Se reconoce otra característica de esta Constitución, el Estado integral. Se reconoce aún así el derecho a la autonomía de las distintas regiones. Se reconoce una larga lista de derechos individuales. Y atención, muy importante, se establece la división entre Iglesia y Estado. ¿De acuerdo? Repito, se establece la división entre Iglesia y Estado. A la Iglesia, por ejemplo, se le quita el monopolio de la enseñanza, se aprueba el matrimonio civil, se aprueba el divorcio, etc. Y ahora ya vamos a hablar del bienio reformista que empieza en 1931. ¿Cómo vais? No al Buis Cuesta, ahora lo voy a explicar eso, ¿vale? Vamos a seguir con el bienio reformista de 1931. Y atención, vamos a explicar algo que crea una confusión tremenda. A ver si sabéis decir, os lo voy a preguntar. Porque siempre pregunto. Tenéis que decirme, primera pregunta, ¿quién era el presidente de la República? Y segundo, ¿quién era el presidente del gobierno de la República? Primera pregunta, ¿quién era el presidente de la República? Y segunda pregunta, ¿quién era el presidente del gobierno de la República? A ver quién me lo dice. Vamos a ver, esperamos un poquito, bebo agua mientras. Venga, ¿quién era? Niceto, muy bien, muy bien, Niceto Manuel, muy bien. No. Hola, Resurrección, ¿cuándo? Alcalá Zamora, jefe del Estado, muy bien, Antonio. Alcalá Zamora, muy bien. Azaña y Lerroux no. Niceto Alcalá Zamora, de la República, muy bien, bien. Efectivamente, mirad, es que esto en los exámenes siempre me lo dicen mal. Siempre me lo cambian. Presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Presidente del gobierno, Manuel Azaña. Estamos en el bienio reformista. Esto es bienio reformista. Bueno, y como su nombre indica, ¿qué hace este gobierno? Inicia una serie de reformas. Por ejemplo,
inicia una reforma agraria, la ley de bases de la reforma agraria. ¿Os suena un tema que es muy bonito, muy interesante del siglo XIX, que se llama las desamortizaciones, que es un tema apasionante? Bueno, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Las desamortizaciones viene a decir eso, expropiar tierra a los grandes terratenientes para ponerla en manos de los trabajadores y de los campesinos. Y como las anteriores, esto salió mal. Se inicia una serie de reformas laborales. El ministro de Trabajo, Largo Caballero, quiere llevar la legislación de las ciudades al campo. Hay una afirmación del Estado civil y laico. Es decir, por ejemplo, Estado civil, ¿qué quiere decir? Reducir el cargo de militares dentro del gobierno. ¿Para qué? Así alejamos el peligro de golpe de Estado. Ya vemos que no funcionó. Se afirma la separación entre Iglesia y Estado. O sea, España nunca más no tenía que ser un Estado confesional. O sea, se divide la Iglesia y el Estado. Se establece la reforma educativa. Atención, algo muy interesante, muy interesante. Se establece que la educación debe ser laica, obligatoria y gratuita. Y además se establecen las misiones pedagógicas. ¿Qué más? Se reconoce el derecho a las regiones se reconoce el derecho, se permite desarrollar estatutos de autonomía en las distintas regiones. ¿Cuáles son las 3 autonomías que empiezan a desarrollar su estatuto de autonomía? Cataluña la primera, y luego vendría País Vasco y luego Galicia. ¿Qué estatuto se llega a aprobar? El de Cataluña. ¿Qué pasó con el estatuto del País Vasco y el de Galicia? Que se interrumpen por el estallido de la guerra civil. ¿Qué más tenemos que decir? Problemas. Bueno, vamos a ver, que este bienio reformista acaba mal. Acaba mal, ¿por qué? Primero sufre un golpe de Estado, protagonizado por Sanjurjo, quedaros con este nombre. Además, se organizan las derechas que están, dando una gran oposición. Y luego hay un disturbio, una revuelta en un pueblo de Andalucía, una revuelta anarquista. Atención, ¿en qué pueblo estalla esa revuelta de campesinos anarquistas? Venga, ¿quién me lo dice? ¿En qué pueblo estalla esa revuelta de campesinos anarquistas? Vamos. ¿Quién me lo dice? ¿Nadie me lo dice? Hola. Nadie me lo dice. Hola. Casa Vieja, muy bien. Es que a mí me llega tarde, las respuestas me llegan bastante tarde. Vosotros las escribí al momento, pero a mí me llegan tarde. Muy bien. Martu, muy bien. Asierrat, muy bien. Sergi, Adistet, Angelito, Maldonado, Oscar, Lau. Muy bien. Estoy contento. Veo que hay gente atenta y muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que el gobierno Azaña dimite y se tienen que convocar otra vez elecciones. ¿Y quiénes ganan las elecciones? Bueno, pues gana la CEDA. Estamos en 1933. ¿Por qué gana la CEDA? Espérate que me he perdido yo con la... no. Vale, no, es que ya voy terminando. Ya voy terminando. Decía entonces, ¿por qué ganan las derechas? Porque las derechas ahora van unidas. Las derechas van unidas, las derechas ahora se organizan, y vamos a hablar de las organizaciones de derechas. Por ejemplo, un sindicato fascista que se llama las JONS, que se funda en 1931. ¿Qué significa JONS? Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. El hijo de Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, funda un partido fascista de inspiración italiana, imitador de los italianos. ¿Cómo se llama ese partido que funda José Antonio Primo de Rivera? ¿Cómo se llama ese partido que funda José Antonio Primo de Rivera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el partido que funda? Falange... Bueno, pero completarlo, Falange Española, ojo, porque luego Franco refunda este partido, o sea, no confundirlo. Ahora mismo el partido se llama Falange Española. Luego Franco juntará Falange Española y la unirá a los carlistas y hará ahí un Falange Española tradicionalista de las JONS, un batiburrillo, ¿vale? Pero el partido en principio se llama Falange Española. Tenemos la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, que es la que ganará las elecciones. Tenemos a los monárquicos, que fundan un partido que se llama Renovación Española. Y tenemos a los carlistas, que tienen un partido que se llama Comunión Tradicionalista. Y ahora sí, llegamos a noviembre de 1933 y gana la CEDA. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué hay un cambio de izquierda a derecha? Bueno, pues resulta que los partidos de derecha habían prometido que iban a anular las reformas anteriores. Por otro lado, los anarquistas estaban mostrando una gran oposición. Además, hay una interrogación aquí, esto no se puede afirmar. Por primera vez votan las mujeres
Y pregunta que se hace muchos historiadores, ¿hacia dónde se inclinaron más? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Es una cosa que no se va a saber en la vida, pero en los libros de historia esto siempre se menciona. ¿Qué más tenemos que decir? Hay que decir que gana la CEDA, pero no gobierna la CEDA. Niceto Alcalá Zamora nombra a otro presidente de gobierno, no nombra a la CEDA. ¿A quién le encarga el gobierno Niceto Alcalá Zamora? Se lo encarga a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical. ¿Por qué? Porque estamos en 1933. ¿Qué está pasando en Europa? Pues en Alemania, en 1933, Hitler acaba de tomar todo el poder, está estableciendo ya su dictadura, su régimen nazi, y entonces aquí hay miedo de que si llega un partido de derecha al poder, haga lo que hizo Hitler en Alemania. Entonces, para calmar los ánimos, Niceto Alcalá Zamora nombra al segundo más votado, que era Alejandro Lerroux. ¿Pero qué sucede? Que a mitad de gobierno, al año de estar gobernando, Alejandro Lerroux da entrada a 3 ministros de la CEDA. Y aquí es cuando la izquierda se frenan y dicen no estamos de acuerdo, y llaman a una huelga revolucionaria en todo el país. Repito, cuando 3 ministros de la CEDA entran en el gobierno de Lerroux, las izquierdas llaman a una huelga revolucionaria en todo el país. Y hay 2 regiones donde esta huelga triunfa. Hay 2 regiones donde esta huelga pasa de huelga a revolución propiamente dicha. Una es Asturias, ya lo están diciendo, pero otra ¿cuál es? Otra es Cataluña. En Cataluña, a ver si esto suena otra vez, se proclama la República. Se proclama la República. Y la otra región donde se extiende la huelga, y ya hablamos, se habla también de revolución, es Asturias. ¿Qué pasó? Pues que hubo una represión muy violenta en Asturias, dirigida por Franco, y bueno, pues esto causó una gran conmoción. Pero ojo, ¿qué es lo que hace caer al gobierno de derecha? No fue esta represión, sino los casos de corrupción. Hubo 2 casos de corrupción que hacen que este gobierno caiga. Uno es el caso del extraperlo y otro es el caso Non Vela, ¿de acuerdo? Esos 2 casos de corrupción hacen que el gobierno de derecha caiga. Y llegamos ya a febrero de 1936. Y si antes las derechas iban unidas, ahora son las izquierdas las que van unidas bajo un gobierno que se llama el Frente Popular. ¿Qué hace nada más llegar al gobierno este partido, que es el Frente Popular? Reinicia las reformas que se habían frenado en el periodo anterior. Además, amnistía a los revolucionarios del 34. Y atención, otra cosa que causa confusión y que nadie se la estudia, como está al final del tema, dice, ¿esto para qué me lo estudio? Pues no, estudiatelo, que si lo pones va a quedar muy bien. Vamos a ver, Niceto Alcalá Zamora era presidente de la República. Bueno, pues quitan a Niceto Alcalá Zamora, ¿y quién sustituye a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República? Manuel Azaña. Y entonces, ¿quién sustituye a Manuel Azaña como presidente del gobierno de la República? Casares Quiroga. Por favor, si pones esto en el examen te van a dar 8 puntos, ¿vale? Ponlo bien, que es que nadie lo pone bien. Entonces, y ya llegamos a los terribles sucesos. Resulta que el 14 de julio unos milicianos de derecha asesinan al teniente Castillo, que era un teniente de izquierda, ¿vale? Y en venganza, un día después, unos milicianos de izquierda asesinan a un político de derecha que se llama Calvo Sotelo. Pues estos asesinatos, digamos, ya precipitan los acontecimientos, el golpe de Estado que ya estaba en marcha, y el golpe de Estado estalla el 17 de julio en Melilla, en el protectorado español en Marruecos. Ahí es donde estalla el 17 de julio en Melilla, y de Melilla se expande al resto de la península. Ay, oh my God, estoy exhausto. Y 40 minutos de directo, madre mía. Bueno, a ver, voy a leer un poquito los comentarios. No puedo leerlo. No puedo leer los comentarios, son muchos. Luego los leo en la repetición. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que haberos ayudado. ¿De acuerdo? Espero que esto haya ayudado a repasar el tema. ¿Qué es lo que yo haría? Si quieres estudiar con mis directos, si quieres estudiar al ritmo que yo marco, mis deberes serían los siguientes. Esta tarde o mañana por la mañana cogería los apuntes, o bien los míos, o los que te haya dado tu profesor, de Primo de Rivera y de la Segunda República, y me lo estudiaría a muerte.
memorízalos como un papagayo. O sea, ponte a repetirlos 300 veces. Por ejemplo, durante una hora. Media hora con Primo de Rivera y media hora con la Segunda República. Y como si tú fueses el profesor, te pones enfrente del espejo y te pones a recitar el tema. ¿Vale? Creo que ya lo has comprendido. Supongo que ya lo has comprendido con esta explicación. Entonces, ahora que ya lo has comprendido, memorízalo. Memorízalo, que es lo que te van a pedir en el examen. Te pones de pie frente al espejo y te pones a recitar primero Primo de Rivera, luego Segunda República. ¿De acuerdo? Es muy importante. Hazlo, hazlo. Y mañana repasaremos los temas de la guerra civil y ¿cuál más? Y el franquismo. ¿De acuerdo? Mañana repasamos guerra civil y franquismo. Anunciaré en mi directo a qué hora es... anunciaré en el directo a qué hora es el directo. O sea, no, perdón, anunciaré en la story a qué hora es el directo. Ya lo he dicho bien. Que me pongo a leer los comentarios y enseguida me distraigo. ¿Vale? Gracias a todos los que habéis compartido las stories, que me ayudáis muchísimo a crecer, os lo agradezco de corazón. Estudiad, tío, estudiad. Ya tendréis vacaciones más adelante. Repito, para mañana repásate el tema de Primo de Rivera y Segunda República y luego en el directo repasamos guerra civil y franquismo. Un abrazo enorme, les quiero mucho y bueno, pues nos vemos mañana. Chao.